Cristo, capítulos 1 al 3. Recuerdo hace unos años que era monitora en un movimiento diocesano de la Iglesia y hicimos una sesión sobre la importancia de la Biblia. Y justamente yo ya empezaba a estudiarme la Biblia, de hecho ya estaba grabando los episodios. Me impactó porque conforme iba buscando cosas para acercarme a ese público adolescente y enseñarles sobre la importancia de la palabra, me topé con un vídeo que salía que realmente la Biblia es como el manual de instrucciones de la vida. O sea, literalmente, cuando te llega a ti un móvil, te llega con instrucciones, igual que cuando te llega una consola, cuando te llega cualquier cosa, suele venir con instrucciones, pero ¿qué sucede? Que nunca las leemos. Por eso tal vez a los X años la batería nos peta o no nos funciona o tenemos que cambiar de móvil porque tal vez no hemos tenido en cuenta ese manual de instrucciones. Y esto es lo que nos pasa con la Biblia, que ahí lo tenemos, pero pues no solemos ir a mirarlo. Y esto es una realidad, o sea, realmente en la Biblia aparecen historias de miles y miles de personas y diferentes situaciones que siguen pasando a día de hoy, porque sí, la cultura obviamente va cambiando, pero las personas seguimos siendo igual, con los mismos comportamientos, mismas actitudes. O sea, el trabajar el carácter ya es algo de cada uno y es algo que cada uno elige, porque tú puedes elegir seguir como estás ahora para toda tu vida, o sea, cada uno es libre de elegir lo que quiera. Entonces, pues esto me llamó especialmente la atención porque muchas veces tenemos las cosas a nuestro alcance y sobre todo las respuestas a aquellas preguntas que nos hacemos y pues no nos damos cuenta. Y lo tenemos hoy en día muy accesible. O sea, hoy en día, por ejemplo, lo que es la Biblia, la tienes por todos lados. O sea, si no la tienes en físico, la tienes por internet. O sea, con tu móvil, simplemente sacar tu móvil y buscar en internet ya tienes acceso a la información que tú quieres. Pues bueno, pues así un poco la introducción. Lo que vi también en este estudio y lo que me motivó a ponerle este título fue que la Biblia es un libro que nos dice cómo vivir. No siempre nos gusta, porque es verdad, o sea, no siempre nos gusta que nos digan la verdad y hay cosas que no nos gusta que nos digan porque pues nos duele o nos cuesta o no nos apetece cambiarlo, pero siempre necesitamos escuchar cómo espera Dios que vivamos nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere lo mejor para ti. O sea, muchas personas dicen, pero a Dios qué le importa, no sé qué, no sé cuánto. Pero si lo piensas, o sea, si tú piensas que una persona quiere lo mejor para ti, ¿cómo no vas a escuchar a esa persona? Si es justamente la persona que más quiere que te vaya bien en la vida y la persona que quiere que seas feliz en plenitud. O sea, al final tenemos que pensar en esto. Pues bueno, también os quería introducir un poco quién es Tito. O sea, Tito fue un cristiano griego, fue un colaborador de Pablo frente a la comunidad de Creta, que fue una gran isla en la costa de Grecia. Entonces, Tito sí que es cierto que no aparece en el libro de Hechos, pero se menciona con frecuencia en las cartas de Pablo y la evangelización. Él era maestro de maestros, que ahora lo veremos más en profundidad. Y esta carta, pues es eso, es una carta que dice que es dirigida a Tito, pero también era dirigida a los cristianos de la isla de Creta. Más cosas sobre Tito. Tito fue el primer obispo de Creta. La iglesia lo honra como santo y su fiesta es el 26 de enero. Junto a San Timoteo, que esto os contaba cuando comenté el libro de Timoteo, las epístolas, que justamente lo leí todo, tanto Timoteo como Tito, en el día de su fiesta. O sea, cuando llegó la fiesta de ellos estaba yo leyendo Tito y Timoteo y me dio mucha impresión y me encantó porque es como wow, o sea, como que el Señor justamente ha coincidido que adelante, atrás y tal los tiempos para que cada cosa sea en su lugar. O sea, los tiempos de Dios siempre son perfectos. Y bueno, pues más cositas sobre esto. Pues Tito, por ejemplo, Pablo se tuvo que separar de Tito porque ellos dos trabajaban juntos esparciendo el evangelio y estableciendo iglesias. Pero a pesar de que Tito se quedase a realizar una tarea difícil, Pablo consiguió seguir instruyéndolo y animándolo. Y a través de esta carta pues vemos un ejemplo de cómo Pablo, a pesar de que se tuvo que ir, pues continúa a su lado. El mensaje clave es que la vida cristiana no es solo creer, sino reflejar la fe en la forma de vivir. O sea, nosotros podemos decir, soy cristiano. Pues muy bien, o sea, me alegro un montón de que seas cristiano, pero si no lo demostramos con obras, nadie te va a creer que eres cristiano o va a decir, pues entonces no quiero ser cristiano. O sea, lo bonito de ser cristiano es decir, soy cristiano y practicar. Porque si solo soy cristiano de palabra,
realmente no soy cristiano. No lo he dicho, pero hay que tener muy en cuenta siempre el contexto y la cultura de esos tiempos. O sea, de hecho, la cultura cretense, la palabra cretizo significa ser mentiroso. Y cuando decían que alguien era mentiroso, se referían como cretense. O sea, ser mentiroso era ser cretense. Y ellos eran conocidos por su traición, violencia y su corrupción sexual. Ellos tenían muy mala reputación. Por lo tanto, aquí sabemos que a pesar de todo esto, podrían haber huido y podrían haberlos apartado. Pero Pablo siempre, cada dificultad, la veía como una oportunidad. O sea, todo lo veía como una oportunidad. Entonces, pues esto fue un desafío de evangelizar. Además que Creta tenía puertos estratégicos y esto era perfecto para Pablo para empezar una red de iglesias. Sin embargo, también hay que decir, es que esto es muy extenso, pero cayeron en manos de líderes cretenses corruptos. O sea, estas personas eran personas como muy duras y también, como lo he comentado, muy violentas. Así que, pues empezando ya a meternos en los capítulos, esta carta contiene toda una teología del apostolado. O sea, aquí podemos ver cómo Pablo da instrucciones a Tito sobre cómo debe elegir a personas o cómo debe establecer cargos en la iglesia, porque era necesario que hubiese un orden. Pero eso, tanto en la iglesia como en el mundo entero, es necesario que haya un orden, porque si no, esto sería un caos. Entonces, pues él, como siempre, saluda en todas las cartas, se presenta, le indica que es el encargado de transmitir la fe y la verdad con la esperanza de la vida eterna prometida por Dios que no miente. O sea, aquí nos está diciendo que todo lo que Dios dice es cierto y que Dios es fiel a aquello que dice. Además de que también Pablo está diciendo que él tiene una responsabilidad. Y continúa con la institución de los presbíteros, que Tito debía establecer presbíteros. Como os comentaba, la iglesia necesitaba orden y liderazgo y a Tito se le ordena corregir a las iglesias y hacerlo mediante el nombramiento de los líderes piadosos. Obviamente nunca iba a encontrar a personas perfectas porque no somos perfectos, nadie es perfecto. Sin embargo, pues sí que hay personas que son más aptas para el cargo que otras, para que se establezca ese orden. Por tanto, sabemos que Pablo fundaba las iglesias y dejaba a otros el cuidado de completar la formación de los cristianos. Eran necesarios, pues, como los presbíteros, los episcopos, que son jefes de comunidades locales, encargados no solamente de la administración temporal, sino de numerosas funciones propiamente religiosas. Y te explica el cómo debe ser. O sea, sobre todo lo que destaca es sobrio. Y luego dice que debe ser justo, que esto debe ser recto para con los hombres, santo, recto para con Dios, y dueño de sí mismo, recto para consigo mismo. O sea, fijaos cómo hay rectitud tanto para los demás, para Dios y para Él mismo, o sea, para cada uno de nosotros. También denuncia a los falsos doctores, les hace ver la verdad, que había muchas personas que se encargaban de distorsionar la realidad, se aprovechaban de otros, de modo que lo que Pablo les dice es que les reprenda severamente. ¿Y por qué? Porque de esta manera, por el carácter que ellos tenían, o sea, él les tenía que reprender de una manera directa. O sea, cada uno somos diferentes, cada uno somos de una manera y a cada uno nos llegan las formas de una forma diferente. Y a ellos, en ese contexto y en esta cultura, se les debía reprender de esa forma. Dice, a fin de que conserven la sana fe y no den oídos a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, Pablo siempre defiende la verdad por encima de todo. O sea, su foco es Jesús y obviamente Jesús donde te lleva es a la verdad, o sea, a ver. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan, son abominables y rebeldes e incapaces de hacer una sola obra buena, cosa que también se destaca mucho en las cartas de Pablo, de hacer buenas obras. Sobre todo lo que destaca es hagan buenas obras y que hagáis lo que hagáis, haced cosas buenas, hacedlo con amor. Luego, otra cosita que es importante saber es que era mucho más difícil convertirse viniendo del judaísmo que convertirse siendo de un gentil, es decir, siendo un no judío. ¿Por qué? Porque los cristianos de trasfondos paganos inmediatamente sabían que ellos tenían que rechazar todo lo que era su anterior entendimiento acerca de los dioses, pero los cristianos que provenían del judaísmo tenían que aceptar ciertas cosas y abandonar otras. Y esto, pues frecuentemente, es mucho más difícil. O sea,
claro, les habían educado de una manera y de repente les está diciendo, no, ahora la ley ya no hace falta que la sigáis porque ahora sois salvos por la fe en Cristo. O sea, y esto es como que les explotaba la cabeza. Y bueno, en cuanto a esa, muchas más cosas. Entonces, pues era lógico que a los cristianos que venían del judaísmo les costase todo muchísimo más. Porque habían cosas que pues no las entendían completamente. Igual que pues nos puede pasar a todos. Hay cosas que no entendemos, que tal vez entendamos en otro tiempo. Que esto es totalmente normal. O que no entendamos, es que no pasa nada. Hay veces que no tenemos por qué saberlo todo. En el capítulo 2 le habla Pablo a Tito de deberes propios de algunos fieles. Y aquí lo que nos viene a decir es cómo debe enseñar Tito a los diferentes grupos de personas en la iglesia. Cómo vivir y pensar correctamente. Entonces le empieza a decir, tú, sin embargo, o sea, este cambio con respecto a los falsos doctores. Entonces le está diciendo, tú, sin embargo, enseña lo que es conforme a la sana doctrina. Y habla tanto de los ancianos, de las ancianas, de cómo deben ser, cómo deben comportarse, de los jóvenes, que se les anime para que sean sensatos en todo, para que sean prudentes. Luego, muéstrate dechado de buenas obras. O sea, que ya no solo de esas lecciones, sino que con su ejemplo también dé lecciones. O sea, no siempre las personas aprenden cuando tú les explicas algo, sino cuando te ven hacerlo o cuando ven ese gran ejemplo tuyo. Entonces, dice, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Los esclavos que muestren respeto a sus amos, que muestren fidelidad perfecta para honrar en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Esto por qué lo decían? Porque había una confusión con que los amos debían de tratar igual a los esclavos. Entonces los esclavos como que se vinieron arriba y estaban tratando fatal a los amos. Entonces los estaban dejando de respetar. Por eso lo que ellos defienden es el respeto hacia los demás, sean quienes sean. También habla de Dios, o sea, de qué hizo Jesús por nosotros. Se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos. Él nos enseña. Él se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, deseoso de buenas obras. Ahí cómo va remarcando lo de las buenas obras. Has de enseñar, exhortar y reprender con autoridad. Y esto debía de respaldarlo con su vida. Que nadie te menosprecie. En el capítulo 3 habla de los deberes generales de los fieles y dice, insísteles para que estén prontos para toda buena obra, sean apacibles, mostrando una perfecta mansedumbre con todos los hombres. O sea, el ser buenos con todos, habla de con todos, no, con todos menos, no. Dice, buenos con todos, hacer buenas obras con todos, sean quienes sean. Y también que debemos reconocer pues quiénes hemos sido nosotros en el pasado. O sea, lo que Pablo reconoce es que pues también nosotros fuimos de esta forma y de la otra forma, como lo que estamos viendo. Entonces, siempre es muy importante recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto desarrolla primero la gratitud por cómo Dios nos ha transformado. Luego la humildad cuando vemos que fue su obra lo que nos ha cambiado y no hemos sido nosotros. Luego, la amabilidad para con otros que se encuentran en la misma situación. Así podemos entender, o sea, viendo algo que nos ha pasado a nosotros, que le está pasando ahora a otra persona, pues seguramente lo comprendamos mucho mejor. Y por último, pues la fe en que Dios puede cambiar a los que aún siguen en ese lugar que nosotros estuvimos en algún día. Entonces esto es muy bueno para recordar quiénes éramos, quiénes somos y de dónde nos ha sacado Dios o en quiénes nos ha convertido Dios. Que esto es precioso. El cómo Dios nos va moldeando y nos va haciendo mejores personas si nosotros nos dejamos, porque Dios nunca te va a hacer mala persona, nunca. O sea, la Biblia habla en todo momento de amor, de respeto, humildad, bondad, misericordia, perdón, mansedumbre, el servir a los demás, el poner a los demás por delante de ti. O sea, nunca te enseña a hacer nada malo. De hecho, te ayuda a ver aquellas cosas que son malas y te da como consejos, métodos, no sé cómo explicarlo, para pues intentar no hacer esas cosas que te llevan a estar mal o aquello que te puede perjudicar. Pero ya te digo, esto con total libertad, que es otra cosa que también enseña la Biblia, la libertad, que somos libres, que nadie nos esclavice. Luego, se manifestó la bondad de Dios y su amor a los hombres. Él nos salvó,
no solo por las obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino por su misericordia, mediante el baño de la regeneración y la renovación operada por el Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros. Y esto habla de Jesucristo para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos, viviendo con la esperanza de vida eterna. O sea, estas son las razones de por qué nos salvó. O sea, nos salvó porque Él quiso, porque fue su voluntad y Él quería que fuésemos libres. Y no es por nuestros méritos. O sea, nosotros, por mucho que trabajemos para Dios, o sea, no vamos a ganar la salvación porque Él ya nos la ha dado. O sea, Él nos la ha regalado porque Él ha querido. Es un regalo. Y después le da Pablo a Tito unos consejos particulares. Le dice, mantente firme. Los que creen en Dios traten de sobresalir en la práctica de las bellas obras. Esto es hermoso y útil para los hombres. O sea, ahí como siempre va remarcando lo de las buenas obras. Evita discusiones sobre la ley, son inútiles y vanas. Rehúye al sectario. O sea, aquí habla del hombre herético. Y básicamente lo que dice en estos versículos es que él se enfoque en la palabra de Dios, que ponga su foco en la palabra de Dios y no en la palabra del hombre, porque obviamente el hombre te puede desorientar. Por último, dice, cuida de proveer todo lo necesario, que nada les falte. O sea, esto siempre refiriéndose a la preocupación por los demás. Que aprendan también los nuestros a sobresalir en las bellas obras, atendiendo a las necesidades urgentes para que no sean, bueno, aquí dice, para que no sean unos inútiles, y en otras traducciones dice para que no sean personas que no den fruto, sino que den fruto. Entonces, pues básicamente esto ha sido el libro de Tito, son 3 capítulos, es muy pero que muy cortito, es una página por delante y por detrás en mi Biblia, seguramente que una Biblia con letras más grandes es una página solo. Y la verdad que es muy bonito el ver cómo Pablo se preocupa siempre por los demás, que a pesar de que él no pudo continuar con Tito, le sigue dando ánimo, le sigue dando fuerzas, está ahí a su lado. O sea, es precioso. Y él sobre todo eso, el enfoque en esa palabra de Dios y que a nuestro lado, a nuestro alcance tenemos ese manual para saber o para que también tengamos una idea de cómo vivir. Y cómo vivir desde el amor, o sea, desde los ojos de Dios, que Él te va enseñando cómo amar si tú le dejas. Eso ya es cosa de cada uno. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme de todo corazón. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.